Ya veo a 63 personas conectadas. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Creo que ya se ve mi presentación. El día martes Claro que sí. nosotros hemos estado revisando temas de materia sociolaboral en cuanto al tema de fiscalización. Hemos estado viendo los tipos de infracciones. Nos hemos quedado resolviendo solo infracciones leves, pero vamos a ir revisando poco a poco lo que nos señala el reglamento, ¿no?, de fiscalización de la SUNAFIL. Los temas que hemos venido resolviendo o viendo durante todo el desarrollo de la clase, básicamente ha sido temas sociolaborales, así que ya ustedes están preparados en realidad, ¿no? En lo que van casi, esta es la sesión número 9, si no me equivoco, son 9 sesiones que hemos tenido, en la cual hemos visto la parte teórica, tus obligaciones como empleador, y si ustedes manejan todo lo que hemos venido desarrollando, en una fiscalización les va a ir súper bien. Les va a ir súper bien. No tiene por qué irles mal si ustedes conocen y responden bien en cuanto al tema de la fiscalización. Bien, así que, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola, Ivette. Hola, Fabricio, Marlene, Lidia. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Seguramente todos con muchos ánimos de seguir aprendiendo. A ver, vamos a comenzar entonces. Bien, yo me imagino que todos los que nos están acompañando son los que están o han estado con nosotros el día martes. Ok. Vamos a refrescar un poquito, bien, a refrescar un poquito lo que hemos venido viendo. Recuerden que todas las sanciones en cuanto a lo que el inspector o la inspectora de trabajo nos puede multar serán aquellas infracciones que se encuentran estipuladas en el reglamento. ¿Cuál es la normativa que regula las infracciones laborales? Es el Decreto Supremo 019-2006-TR. A partir del artículo 23, ustedes van a poder observar las infracciones sociolaborales. Pero también existen otras materias. ¿Se acuerdan las materias? ¿Cuáles son esas materias que la SUNAFIL nos puede sancionar? Hemos visto ampliamente el tema sociolaboral, ¿no? El tema sociolaboral. Pero ¿qué otros tipos, qué otras materias SUNAFIL también nos puede fiscalizar y nos puede multar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Refrescan un poquito la memoria. No se acuerdan, se quedan calladitos, calladitas. Tenemos, por ejemplo, materia laboral, materia de seguridad, salud en el trabajo, contratación de extranjeros, tema de intermediación, tercerización laboral, materia de seguridad, salud en el trabajo, promoción y el acceso al empleo. Esas son las infracciones. Esas son las infracciones. Esas son las infracciones que se cometen. Así que todo esto es lo que tenemos que considerar. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Por ejemplo, hemos visto que tenemos obligaciones de entregar documentos laborales a nuestros trabajadores, como es el caso de entregar la hoja de liquidación de CTS, ¿no? Entregar la hoja o participación de utilidades, las boletas de pago, el reglamento interno de trabajo. También nos genera una obligación para el área de construcción civil, yo les había explicado lo que significa la plataforma de Registro Nacional de Obras de Construcción Civil, conocidas como RENOC. Estas empresas de construcción civil que tienen obras que superan las 50 UIT, tienen la obligación de registrar sus proyectos u obras en este registro del Ministerio de Trabajo.
También habíamos hablado del hostigamiento sexual. Recuerden que el hostigamiento sexual es una obligación que ustedes como empleadores tienen una obligación de implementar políticas, procedimientos, realizar capacitaciones, realizar evaluaciones, en las cuales ante una situación de hostigamiento sexual tienen que registrar el inicio del procedimiento o el término del procedimiento. No entregar la constancia de registro de alta, modificación, actualización o baja del registro de trabajo del hogar, ¿no? Y según las exigencias que estén en la normativa. Tenemos también, y creo que esto fue lo que aquí nos hemos quedado, respecto a las infracciones graves. Hola, Zulma, ¿cómo estás? Las infracciones graves. Las infracciones graves. A ver, un momento, por favor. Bien, las infracciones graves son aquellas que nos establece, por ejemplo, ¿no? El incumplimiento de obligaciones en la planilla. ¿Ustedes han visto alguna vez una planilla? ¿Ustedes declaran en la planilla? ¿Alguno de ustedes hace declaración de planilla electrónica o no? ¿Realizan ustedes declaraciones? Sí, han hecho declaración de plan. Ok. La planilla electrónica es una plataforma virtual electrónica donde hacemos declaraciones de nuestros trabajadores y también de las remuneraciones. Bien, entonces es importante que ustedes actualicen cualquier tipo de modificación, todos los ingresos que el trabajador perciba. Los datos tienen que estar consignados de forma completa, no debe generar ningún tipo de información falsa, porque esto sí genera contingencia para la empresa. Habíamos conversado también que otra de las obligaciones que ustedes tienen en temas laborales es otorgarle a sus trabajadores las constancias de altas. Estas constancias de altas del T-Registro lo tienen que otorgar en un plazo de 24 horas a cada uno de sus trabajadores, que deberá ser firmado por cada uno de ellos. Cualquier actualización, modificación, también lo tienen que realizar y lo tienen que otorgar a sus trabajadores dentro de un plazo de 15 días. Si el trabajador solicita una constancia de baja o ustedes, por política empresarial, han decidido otorgar también la constancia de baja al término del vínculo laboral, le pueden otorgar. Únicamente para el cálculo de la multa a imponer se entiende por trabajadores afectados a los pensionistas, prestadores de servicios, personal de información, modalidades formativas y derechos habientes. Bien, esto es en cuanto a las infracciones graves. Incumplir, por ejemplo, en obligaciones en temas de boleta de pago, hoja de liquidación, consignar datos distintos, esto también es una infracción grave. Yo les había explicado que en la boleta, por ejemplo, consignan que han otorgado tal concepto y en la realidad ocurre que no, que es mentira, ¿no? Que no le otorgan ese tipo de remuneración, inclusive puede ser más o menos, ¿no? Esto, por ejemplo, incluir datos falsos es una infracción grave, ¿no? Que no corresponde a la realidad. Son sanciones que nos pueden generar gran contingencia para nosotros como empleadores. No pagar o otorgar íntegra y oportunamente remuneraciones, beneficios laborales a los que podrían tener derecho los trabajadores en todo concepto, incluidos los convenios colectivos, laudos, reducción, también forman parte de infracciones graves. ¿Qué otras infracciones graves tenemos? Por ejemplo, no hacer el depósito de la CTS. Cuando nosotros no pagamos la CTS de forma oportuna, esto es una infracción grave. Así que cuando nosotros no pagamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la CTS? Yo les he enseñado a calcular. ¿Se acuerdan que hicieron los cálculos, verdad? Hicimos cálculos de CTS, de gratificaciones, de vacaciones, horas extras. Hemos hecho diversos cálculos. Entonces, si ustedes no pagan de forma íntegra y oportuna la CTS, y yo les pregunto a ustedes para saber si estaban atentos, ¿cuáles son las fechas de pago? ¿Cuáles son las fechas de pago de CTS? ¿Cuándo es? ¿Qué fechas son? Aquí no puedo ver. A ver, vamos a ver.
Quincena de mayo y 15 de noviembre, perfecto. Esas son las fechas, ¿no? Que tenemos nosotros para poder hacer el depósito de la CTS. Muy bien, Arturo. Ahí está Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando, acá está Fernando. Ahí está Erika. Muy bien, Erika, hola. Lidia, Gina. Hola, Gina. Ana María también, Ana María. ¿Dónde están Marcela y Marisela? ¿Dónde están ellas dos? Ellas también siempre participan. Marisela, Marcela. Edith también, siempre me acuerdo de ti, Edith, siempre estás en todas las clases, muy bien. Arturo, ya con Arturo desde la primera clase creo que nos venimos acompañando, desde Trujillo me parece, ¿no, Arturo? Ok. Muy bien, cuando hablamos de CTS, tenemos la obligación de depositar en quincena de mayo hasta quincena de noviembre. Perfecto. Así es. Entonces, si nosotros no depositamos en la fecha que la ley nos exige y nos cae un operativo de la SUNAFIL, porque la SUNAFIL ha caído a varias empresas estos operativos para revisar si efectivamente ustedes cumplen o no con el pago de CTS. Si tú no le demuestras al fiscalizador, a este operativo, al inspector, inspectora, que no has hecho el depósito, la sanción que te va a caer es una infracción grave, ya lo están viendo. Todo lo que están viendo aquí es lo que nos indica la normativa. Te van a sancionar. Así que tienen que depositar oportunamente en las fechas y plazos que la ley exige. ¿Ok? Si no, nos multan. ¿Y cómo tú demuestras que has pagado? Con las transferencias, ¿verdad? Con las transferencias. Tenemos que exhibir las transferencias, los pagos. Muy bien. No efectuar el pago de dicha compensación al trabajador. ¿Ok? Ok, entonces si no pagamos la CTS o no efectuamos el pago, bueno, tenemos la infracción grave. Incumplimiento relacionado al sistema de prestaciones alimentarias, siempre que no esté tipificado como una infracción muy grave. ¿Se acuerdan cuáles son las prestaciones alimentarias? Yo creo que sí lo hemos desarrollado, las prestaciones alimentarias. ¿Qué son las prestaciones alimentarias? ¿Se acuerdan? ¿Qué son las prestaciones alimentarias? Vamos a dejarlos ahí un minutito para que lo puedan ver. A ver, ¿qué dicen? Las prestaciones alimentarias, ¿ninguno lo quiere definir? Recuerden que las prestaciones alimentarias es cuando les das vales de alimentos a tus trabajadores, ¿no? Entonces te está diciendo si tú incumples con las disposiciones relacionadas a las prestaciones alimentarias, ¿cuáles son? Lo que pasa es que todo este sistema de cupones o vales de alimento está normado. Está normado. Eso significa que tenemos que desarrollarlo de acuerdo a la ley en cuanto a las limitaciones, en cuanto a los conceptos que debería contener este tipo de vales, por ejemplo, como dice Fabricio, los porcentajes, el tope máximo, que también estas empresas que te otorgan prestaciones alimentarias tienen que estar registradas en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Tienen que estar autorizadas, así que te están indicando aquí que si no se cumple, será una infracción grave. Modificación unilateral del empleador del contrato y las condiciones de trabajo en los que no se encuentren facultado para ello. Un ejemplo de modificación que el empleador haya realizado en el contrato de forma unilateral o haya alterado las condiciones de trabajo. Porque esto, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿De qué manera el empleador puede modificar unilateralmente el contrato y las condiciones en la cual no se encuentre facultado? Es que ese es un acto de hostilidad, Arturo, ¿no? El traslado que le genera al trabajador genera un perjuicio económico, pero ese es un acto de hostilidad. Eso lo vamos a encontrar como una infracción muy grave. Algo que no esté dentro de los actos de hostilidad. Algo diferente.
por ejemplo, o las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de las condiciones de trabajo era otorgarte uniformes y ahora ya no te lo quiero dar, ¿no? Ya no te lo quiero realizar, ya no quiero darte uniformes o ya no te voy a dar, no sé, yo te daba una moto, un carro, ahora ya no te lo voy a dar, unilateralmente te lo quito. Cuando en el contrato primigenio se pactó que se iba a otorgar, ¿no? O de repente estamos frente a un contrato todavía vigente y yo cambio esas condiciones. Ujú. Retirar alguna bonificación. Ujú, podría ser una bonificación, salvo que sea de carácter remunerativo, porque ahí sí hay una reducción de remuneración y eso sería un acto de hostilidad laboral, ¿no? Leonidas nos pregunta, en la tabla de sanciones se clasifica micro, pequeña y grandes empresas, pero no se ubican municipalidades a las que Sunafil sanciona como grande empresa. ¿Es correcto? Sí, Leonidas, es correcto. ¿Por qué? Porque las municipalidades no pueden aplicar a una micro, pequeña empresa, no pueden aplicar. Entonces las entidades públicas están clasificadas como régimen general, por lo que la multa se aplicaría como régimen general. Ok, eso sería, ¿no? Por ejemplo, el que sigue es un tema de sindicato, ¿no? Incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la entrega a los representantes de los trabajadores de información sobre la situación económica, financiera, social y demás pertinente de la empresa durante el procedimiento de la negociación colectiva. Ustedes no sé si sabían, pero el sindicato tiene legalmente facultado poder solicitar estos documentos que son de carácter reservado para la empresa, ¿no? Temas económicos, financieros, pero tienen la facultad legal de poder solicitarlo. Si la empresa se opone y no le otorga la información, esto es una infracción grave. Así que ellos sí tienen potestad, sobre todo los dirigentes sindicales, ¿no? De poder tener o solicitar dicha información. El incumplimiento de relacionadas con el descuento y la entrega de cuotas sindicales y contribuciones destinadas a la constitución y fomento de las cooperativas formadas de trabajadores sindicalizados. Los sindicatos, cuando se conforma un sindicato y las personas que están afiliadas al sindicato, así como van a tener o recibir derechos de acuerdo a las negociaciones que se puedan llegar con los empleadores, también tienen obligaciones sindicales. Una de ellas es contribuir con una cuota, bien, una cuota sindical que el empleador tiene la obligación de retener y aportar a la cuenta que tendrá este sindicato. Entonces, si el empleador no retiene, no descuenta y no paga esta o no aporta esta cuota sindical de cada uno de estos trabajadores sindicalizados, también está incurriendo en una infracción grave. ¿Ok? Así que tiene obligaciones también el empleador de retener y aportar a favor del sindicato ese tema. Bien. Incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de facilidades para el ejercicio de la actividad sindical. Por ejemplo, si el sindicato necesita realizar una reunión, solamente los dirigentes sindicales o una reunión con los trabajadores que de repente ya estaba autorizado por parte del empleador que se realice y a última hora ya no lo quiere hacer, no les quiere dar las facilidades o no les quiere dar el lugar a pesar que este en principio había aceptado, también es una infracción grave, ¿no? Así que esto también es una infracción grave en materia laboral. Víctor nos pregunta, una multa de Sunafil que se apele ante el poder, no se puede apelar, sería ya agotando la vía administrativa, estás iniciando un proceso contencioso administrativo. ¿Debería pagarse la multa o existe una forma de
pagar o no. Luego, claro, lo que pasa que en ese momento la multa, como tú estás contradiciendo, ¿no? Lo que la SUNAFIL te ha impuesto de multa y tú no estás de acuerdo, lo estás llevando por la vía contenciosa, no es necesario que lo pagues, ¿no? Pero sí ten presente que los intereses pueden seguir corriendo. Leslie nos pregunta si las infracciones que estamos viendo son aplicables para las micros y pequeñas empresas. Sí, Leslie, todo lo que tú estás viendo aplica para todas las empresas. Micros, pequeñas, agrarias, construcción civil, minero, pesquero. También estamos viendo de trabajadores del hogar, por aquí tenemos todo que está un poquito combinado, así está la norma, pero todo lo que estamos viendo, ¿un sindicato puede existir en una microempresa o no? ¿En una microempresa pueden haber sindicatos o no? ¿O solamente es para el régimen general? ¿Qué opinan? Ya que vamos a respondiendo a la pregunta de nuestra compañera Leslie, ¿una microempresa podría tener sindicatos o no? ¿O solamente es para grandes empresas? Si superan los 100 trabajadores, dice Ana María. ¿Qué dice el resto? Ya no puedo ver cuántas personas están conectadas. No sé por qué ya no puedo ver. A ver, ¿cuántos van conectados? ¿Sí puede ver o no puede? Entonces la micro no tiene o sí tiene. Para tener un sindicato, nos dice Arturo, siempre y cuando supere 20 trabajadores. Siempre y cuando supere 20. Siempre y cuando sea más de 20. O sea que si superan 20, significa que deberían tener 21 para formar un sindicato, o con 20 puedo formar un sindicato. Porque muchos me están poniendo acá, siempre que supere 20, siempre que supere 20. ¿Es superando 20 o es conformado por 20? ¿O es más, o es 21? Decídanse, pónganse de acuerdo. ¿Es o no es? Con 20, 21. ¿Mm? La norma dice, para constituirse y subsistir los sindicatos deberán afiliar por lo menos a 20 trabajadores. Ojo con eso, que para tener un sindicato necesitas mínimo 20. No te dice que superen a 20. Ojo que las palabras tienen mucho poder. Si ustedes le dicen a una persona, si su gerente general le preguntan a ustedes para formar un sindicato cuántas personas necesito y ustedes le dicen que superen los 20, le estás dando información errada. Así que la norma nos dice que por lo menos deben tener 20 trabajadores. Así que una microempresa, si tiene más de 20 trabajadores y estos quieren conformar su sindicato, suficiente para formar un sindicato, porque mínimo es 20. Y nos pregunta Romy, las microempresas solamente son 10 trabajadores. Para hacer una microempresa, actualmente es por el número de trabajadores, o la condición ha cambiado y solamente es por el nivel de ventas. Para hacer una microempresa, ¿ahora es por el nivel de ventas o por el número de trabajadores? Ahí Héctor nos está aclarando y nos dice lo siguiente, es por el nivel de ingresos. Así es, muy bien Héctor, ya no se trata por el número de trabajadores, por si acaso. Para hacer una micro pequeña empresa, antiguamente era por dos condiciones, por la cantidad de trabajadores y por tu nivel de ventas. Hoy en día, desde el año 2013, solo es por el nivel de ventas, ya no es por la cantidad de trabajadores. Pueden haber microempresas que tengan 50 trabajadores, 40 trabajadores, y teniendo 40 pueden conformar sindicatos, si es que esos trabajadores quieren formar sindicato.
¿Ok? Así que queda claro que las micros y pequeñas empresas es por su nivel de ventas y no por la cantidad de trabajadores. Así que podrían conformar el sindicato. Bien, entonces una microempresa podría tener sanciones de infracciones leves, graves que hemos venido viendo, por supuesto. Todo esto es aplicable para todos los regímenes. En algunas situaciones, en algunos artículos que estamos revisando, puede estar señalado expresamente para un régimen especial, ¿no? Así que le va a afectar a ese régimen. Pero en otras que no establezca es porque le puede aplicar. Si, por ejemplo, hablamos de la CTS, ¿esto le aplicaría a una microempresa o no? Las microempresas no están obligadas, pues, a pagar CTS, por eso no les podían sancionar por esta razón. Obviamente este artículo de CTS no aplicaría para una micro, pero para una pequeña sí. Para los trabajadores de construcción civil, ¿le aplicaría esto o no? Para una empresa de construcción civil, para obreros, peones, oficiales, si la empresa no les deposita su CTS, no les paga oportunamente, ¿les aplicaría? ¿A un régimen agrario les aplicaría o no les aplicaría ese artículo? Se le aplicaría porque es para todos, pues, ¿no? Recuerden que en el caso de régimen agrario, sí les pagan de forma proporcional, ¿no? O a menos que decidan pagarlo en mayo y en noviembre, ¿no? Si no le pagas, multa. En cuanto a lo que es construcción civil, se le paga, pues, al finalizar el vínculo laboral, ¿no? Se le paga al término del vínculo laboral, dentro de las 48 horas se le depositaría lo que es la CTS. Muy bien, Arturo. Sí, así es, el 12%, ajá, así es. Ok. Otra obligación es el tema del seguro de vida. ¿Se acuerdan que hemos conversado casi una hora? Me parece que hemos hablado del seguro de vida ley. Ampliamente hemos visto el seguro de vida. El seguro de vida ley, y aquí hacemos un pequeño recordatorio. Tenemos la obligación de registrarlo en la página del Ministerio de Trabajo, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder registrarlo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenían ustedes para hacer el registro en la página del ministerio? Muy bien, León. Ahí está León, 30 días. Así es. ¿Qué infracción es? Es una infracción grave. Si ustedes no registran la póliza del seguro de vida ley, no pagan puntualmente la prima del seguro de vida ley, están incurriendo en una infracción grave. No contar con póliza, no registrarlo en la página del ministerio, no pagar la prima, la prima del seguro de vida ley, estás incurriendo en una infracción grave. Bien, ya saben que esto lo hemos hablado muy ampliamente, les hemos desarrollado extensivamente este tema, que creo que ha quedado súper claro. Ahí está, ahí están observando cuál es la infracción que nos pueden multar. No proporcionar y garantizar las condiciones de alojamiento. Ah, ok. ¿Se acuerdan que hablábamos de las trabajadoras del hogar? Ahí ve, no sé si está aquí. ¿Quién era la persona que se me desmayaba y que decía que iba a cambiar de trabajo? Creo que era Gerson, ¿no? No sé si Gerson está conectado. Gerson o Leonidas, creo que era el nombre. Y Ana María también se sorprendía bastante. ¿Está Gerson? Ajá. Acá para que se siga desmayando Gerson, creo que no se ha conectado hoy día Gerson. O Leonidas, no me acuerdo su nombre bien, uno de esos dos era. Pero teníamos que las trabajadoras del hogar, por ejemplo, con la nueva ley, que ha habido una derogatoria, una nueva ley se ha actualizado, nos establece nuevos derechos y obligaciones. Miren aquí lo que dice. Este es para el régimen de trabajadores del hogar, ¿no? No proporcionar y garantizar condiciones de alojamiento y alimentación. Si ustedes quieren tener trabajadores del hogar, ustedes tienen que velar por su alimentación. Almuerzo, cena, desayuno y las condiciones de alojamiento también es lo que fiscalizan. Cuando hablan de condiciones de alojamiento es que el lugar, la habitación que tú les des es una habitación digna para el ser humano. No le puedes dar, por ejemplo, que duerman en la cochera, en un almacenamiento
o en la azotea, no, tiene que estar en una habitación como cualquier otro ser humano con las condiciones mínimas. Tampoco te van a pedir pues una habitación pues presidencial, tampoco, no, pero tiene que tener condiciones mínimas, que sea higiénico, donde pueda vivir convivir, ¿no? Y tener todas las condiciones como luz, ¿no? Y facilidades para que puedan seguir estudiando. Eso es lo que indica la ley. Si están en primaria, secundaria o estudiando una carrera técnica, tienes que darles facilidades para que puedan seguir estudiando. Bien, esa es con trabajador del hogar. Luego tenemos asistenta social. ¿Cuál es tu obligación? Tu obligación como empleador, ¿a partir de cuántos trabajadores te genera una obligación para contar con un asistente social? ¿Cuántos trabajadores como mínimo tienes que contar para que se genere una obligación de contar con un asistente social? ¿50? ¿Están seguros? ¿30? ¿50? ¿30? ¿Sí? ¿100? Ok, acá tengo tres respuestas, 30, 50 y 100. ¿Qué opinan? Pues entonces, ¿se dará 50, 30, 100? ¿Qué opina el resto? ¿Dónde están los demás? ¿O estoy trabajando con 3 personas nada más para este diplomado? A ver, vamos a ver, por acá debe haber una opción para saber cuántos van conectados. 50 o 100, decídense, 50, 100, 30. Quiero tener por lo menos a 20 o a 50 personas que me están respondiendo. ¿Cuántos? Decídanse, yo voy acá a leerlos. 50, 100, estamos mitad a mitad con 50 y 100. ¿Será 50? ¿Será 100? ¿Más de 100? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Más o igual a 100? Porque si yo entiendo más de 100, es 101. Ok, Alicia dice que recién acaba de ingresar. Ok, para los que recién acaban de ingresar, ¿cuántos trabajadores mínimos debes contar para tener una asistenta social? ¿De 100 o más de 100? Ese tema no lo habíamos hablado de asistente social, ¿no? Pero recuerden que tenemos que contar igual a 100, ¿verdad? Ajá. Tienes 100 trabajadores, tu obligación ya es contar con una asistenta social que debe estar titulada, colegiada, y de forma permanente. ¿Deberíamos poner a esta asistenta social en planilla o podría yo contratar como tercero, un locador o una empresa que me puede brindar el servicio de tercerización? ¿La debo mantener en mi planilla o tiene que estar como locadora, tercero? Tiene que estar en planilla, ¿ok? Tiene que ser de tu empresa. Tú no puedes indicar de que una empresa te está tercerizando este servicio. Tiene que estar en tu empresa, tiene que estar en tu planilla, ¿ok? Es importante. Y para contar con un reglamento interno de trabajo, ¿cuántos trabajadores debes tener? El RIT, no me acuerdo si lo hemos también desarrollado. Creo que sí, hemos conversado lo básico, me parece. ¿Cuántos trabajadores necesitas para contar con un reglamento interno? Sí, lo hemos conversado. 100, exacto, son 100. Ok. ¿Y qué pasa si tengo menos de 100 trabajadores y quiero contar con un RIT? ¿Podría o no? ¿O tengo que contar más de 100 para poder contar con un RIT? Igual, ¿no? Muy bien, sí, puedo contar. ¿Necesitaría entonces igual presentarlo ante el ministerio o no? Si tengo 30 trabajadores y quiero tener un RIT, elaboro mi RIT, ¿necesitaría que esté aprobado por el ministerio? No, nos dicen que no y otros dicen que sí. Sí, tenemos que
registrar y pedir la aprobación del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Es nuestra obligación. Por si acaso, si tengas menos de 100 trabajadores, tienes que contar con un RIT, tienes que registrar. Muy bien, entonces ya saben, no cuentas con una dependencia en relaciones industriales, como es, por ejemplo, recursos humanos, o no contar con un asistente social, o tener tu reglamento interno, te van a sancionar infracción grave, ¿ya? Así que si son más de 100 y no lo tienen, ya es momento de ponerse las pilas y empezar a aplicarlo. Bueno, el siguiente artículo está destinado para el régimen de construcción civil. ¿Se acuerdan que habíamos visto el registro del RENOC? Ya les había explicado que las empresas de construcción civil tienen que registrar cada obra o proyecto a través del Ministerio de Trabajo. Ahora, el siguiente artículo nos habla de aquellos trabajadores que se dedican al régimen de construcción civil. ¿Cuáles son las categorías del régimen de construcción civil? No sé si alguno de ustedes lo sepan. Tenemos los operarios, peón y oficial. Ajá, son 3 categorías. Entonces, si ellos quieren formar parte del régimen de construcción civil, si ellos quieren estar en una planilla de construcción civil, estas personas tienen que ingresar al registro del Ministerio de Trabajo, lo que se conoce como Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, también conocido como RET. Esto lo tienen que hacer de forma presencial y lo pueden hacer también de forma virtual por la página. Es un registro gratuito, automático, que se tiene que hacer por cada gobierno regional con el Ministerio de Trabajo. Bien, este registro dura 2 años, pero tienen que renovar. ¿Y cuáles son los requisitos para tener el REC? Bueno, tienen que no tener ningún tipo de antecedente penal por robo, hurto, homicidio, ninguno de esos delitos penales. Además, tener cierta experiencia en el rubro de construcción, pero como si es la primera vez que vas a tener este registro, no importa si no tienes experiencia, pero